Bienvenidos, soy Cristian Bojorquez, autor de la novela juvenil Joseph, Amor en las Venas. Y hoy quiero hablarles de todo ese proceso, de esos años en los cuales tuve tiempo para pensar y tomar una decisión muy importante, la de convertirme en escritor, de escribir para la juventud y llevar ese mensaje que daba vueltas y vueltas primero en mi corazón y posteriormente en ideas y pensamientos para poderlo transmitir en una obra completa o en varias de mis obras. Todo comenzó cuando se lanzó una convocatoria de un libro, no sé si lo recordarán ustedes o han tenido la oportunidad de leerlo, que se llamaba la serie Caldo de Pollo para el Alma. Había una sección en la cual solicitaban pequeños relatos que pudieran ayudar a los jóvenes para inspirarse, salir adelante de alguna adversidad o simplemente fortalecerlos. Fue ahí donde me animé a escribir 10 páginas a lápiz de una breve historia de un joven que conoció por azares del destino a un niño enfermo con leucemia y decidió unirse en su lucha para salvar su propia vida, convirtiéndose en su donador de plaquetas y de sangre, pero no solo eso, sino también siendo un apoyo, el cual sería fundamental en esta historia. Fueron solamente 10 páginas, una columna vertebral de una hermosa historia, también con sus tintes románticos, porque ¿qué historia no tiene una breve historia de amor? Envié el manuscrito, obviamente escrito a computadora, al correo electrónico que marcaban ahí los editores de Caldo de Pollo para el Alma. Sin embargo, nunca obtuve respuesta. Esperé un mes, 2 meses, 10 meses, un año completo, 2 años completos y seguí sin respuesta. No obstante, yo sabía que esa historia era algo valioso para la juventud. Posteriormente, pues terminé mis ingenierías, como ustedes han de saber, o quienes me han escuchado en las conferencias o he tenido la oportunidad de estar en sus escuelas, en sus bibliotecas municipales, en sus eventos culturales, saben que mi profesión, una de mis profesiones es la de ser ingeniero químico industrial. Cuando concluí y empecé a trabajar en las áreas de atención a la juventud municipal, como docente, como catedrático, y me titulé de ambas carreras, porque fueron 2 ingenierías, fue donde sentí que ya podía retomar esa historia. No en 10 páginas, porque era un breve relato que podía formar parte de una compilación de otros relatos. Fue cuando decidí darle vida a una novela completa. El resultado me sorprendió, porque en el momento que decidí escribirla, en el momento que decidí empezar a construirle una introducción, un inicio, un desarrollo, tomando esa columna vertebral de las que ya les hablé, y un desarrollo todavía más profundo y estar inmerso en los personajes, una construcción de personajes inspirados en personas reales, pero con matices de muchos otros personajes reales que los pude colocar en la variedad de personajes que tenemos en Joseph, Amor en las Venas. Y fue ahí donde construí en 90 días, escribiendo sin parar, Joseph, Amor en las Venas. Fue el primer borrador que lo concluí en finales de noviembre del año 2005. Fue el primer borrador. Posteriormente inició el proceso de edición, de corrección y luego de edición. Solicité mucha ayuda, fue difícil porque en el noroeste del país no había en aquel entonces mucha publicación de libros de autores locales. Entonces, a través de buscar a gente con experiencia en la gramática, en la corrección y además un servidor especializándose a través de otros libros, cuáles eran las reglas que seguían los editores, pudimos sacar la primera edición en el año 2006 de Joseph, Amor en las Venas. Gracias al apoyo de mi familia, gracias a una inversión personal, gracias a una fundación en la cual me pude unir para darla a conocer, en diciembre del año 2006 la primera edición de Joseph, Amor en las Venas, vio la luz.
Anterior a eso, hubo varias personas que leyeron el borrador y fueron quienes me animaron a publicarlo. Sin embargo, ahí yo todavía no decidía que podía ser escritor. Solamente sabía que esa historia, que nació de una columna vertebral, debía hacerla llegar a los jóvenes. Debía de ser un ecosistema, debía ser una historia para los jóvenes y que estuviera disponible no solamente para los jóvenes de aquella década o de aquellos años, sino para muchos jóvenes de décadas posteriores. Después de la primera edición, iniciamos el proceso de promoción y de venta con resultados sorprendentes. La primera edición se agotó en 3 meses. Curiosamente, 90 días tardé en escribir el borrador de Yo sé amor en las venas y 90 días nos tardamos en que se agotara la primera edición de 1000 ejemplares. Posterior a ello, y emocionado, tuve un viaje acompañado con mi hermana Erika Zulema, que siempre, no solamente me acompañó ese viaje, sino que siempre me ha acompañado en esta aventura literaria y es mi principal promotora y comercializadora y es quien siempre me ha llevado la agenda. Tuvimos la oportunidad vivimos en el estado de Sonora, tuvimos la oportunidad de viajar a Arizona a conocer el Gran Cañón. Y también nos acercamos a un lugar donde tuvimos la oportunidad de visitar, que es Flagstaff. Allá nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la ciudad y algo que me marcó para decidir quiero ser escritor fue que al visitar una librería de Barnes & Noble allá en Estados Unidos, una cadena muy exitosa en aquellos años que ahora pues se redujo porque Amazon es quien domina la distribución, impresión y comercialización de libros, me sorprendió que la librería de ese pequeño pueblo era muchísimo más grande que el Palacio Municipal de nuestra ciudad. Y nuestra ciudad es la segunda ciudad más grande del estado de Sonora, con casi 500,000 habitantes. Imagínense lo que representó para mí, que acababa de publicar mi primera novela, que acabábamos de agotar la primera edición de 1000 ejemplares y que gracias a eso nos dimos de recompensa ese breve viaje para conocer, para despejarnos, para saber qué había más allá de la frontera, por la cercanía de los estados vecinos, Sonora y Arizona, el Gran Cañón, un destino pues obviamente muy publicitado y que con muchos años antes queríamos ir a conocerlo, y que visitamos ese pueblo de Flagstaff y ver que su biblioteca era más grande que el Palacio Municipal de nuestra ciudad, me sorprendió. No era su biblioteca, su librería, una empresa privada. ¿Qué significaba? Que había una gran cantidad de lectores deseosos de conocer y vivir el mundo de los libros, el maravilloso mundo de los libros. Me dio mucho gusto ver ahí obras de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, obviamente en inglés, Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, de Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar con Rayuela, todas esas obras traducidas al idioma inglés. Entonces, esos recuerdos, esas imágenes fueron impactantes para mí, para decidir que México no solamente puede, sino que debe emanar muchísimos más escritores para su país, para la literatura de todos los hispanohablantes, pero también para todos aquellos que anhelen una gran obra. Fue en ese momento, en el año 2007, después de haber pasado lo que ya les platiqué, que decidí, voy a ser un escritor emanado de mi hermoso país llamado México. Espero haya sido de gran inspiración para esos jóvenes que tienen o que sienten el fuego interno por escribir. No lo apaguen, aliméntenlo. Sigan este canal, lea Cristian Bojorquez y vamos a continuar hablando de esta maravillosa profesión
que inicia con una vocación de ser escritor. Y les recuerdo, Joseph, Amor en las Venas, una novela atemporal que ha llegado a más de 50,000 jóvenes solo en el estado de Sonora y que ahora queremos que llegue a muchos más. Felices escritos y felices lecturas.